Hola BIMlearners, bienvenidos una vez más a este nuevo video tutorial de la explicación de la plantilla de reformas BIM. Mi nombre es Carlos Orteu, soy socio de BIMlennial, como ya me venís conociendo hace unos vídeos. Y hoy vamos a explicar básicamente lo que tenemos aquí, sobre todo temas de anotación, lo que hace referencia a las líneas, a los textos y a las cotas, ¿vale? En un próximo vídeo analizaremos lo que son muros, estructura y suelos. Y sin más, empezamos. Bien, en el apartado de líneas, desde BIMlennial, como ya he comentado en algún otro vídeo, lo tenemos como dividido en tres grandes bloques. Por un lado son las líneas básicas, que son líneas que utilizamos muchísimo en diferentes planos del proyecto. Las más importantes que utilizaremos siempre son las líneas finas, las medias y las anchas. Pero después tenemos líneas ocultas, que están en un color verde, que se utilizan alguna vez. Líneas discontinuas que utilizaremos muchas veces para hacer huecos, yo que sé, espacios a dobles alturas, algún objeto que no se ve porque está debajo del forjado, alguna cosita así, ¿no? Entonces ya la tenemos definida. Y luego tenemos dos líneas que utilizábamos mucho, por eso las hemos puesto aquí en la plantilla, que son las de mobiliario. Cuando dibujamos algún mobiliario en alzado o en planta, que no se debería hacer, en teoría debería estar modelado, pero a veces sabemos que es más fácil y más intuitivo, y depende en qué fase de proyecto. Si son etapas de proyecto muy tempranas, es más fácil hacer una línea para intuir que ahí habrá una mesa o habrá una silla, lo que sea. Entonces tenemos estas dos líneas, ¿vale? La de mobiliario visto y la de mobiliario proyectado. Para seguir tenemos líneas del sistema, que son líneas que aparecen en Revit que no se pueden eliminar, que son estas de aquí, básicamente, las que están entre corchetes, y luego hay una que se llama líneas, que yo no recomiendo utilizar porque después nos equivocamos con estas líneas de aquí, finas, medias y anchas, y quizá modificamos alguna parte de la estructura de estas líneas, y quizás si hemos dibujado con esta que se llama líneas no se ve afectada. Entonces hay que tener cuidado con estas. Esta la teníamos que haber eliminado, pero no nos deja el sistema de Revit, ¿vale? Por eso siempre trabajamos con estas líneas de aquí. Y luego otro gran bloque, que son básicamente las líneas que se utilizan en las subdisciplinas, que es para maquetar los planos, en las que tienen una importancia mayúscula las líneas de instalaciones, ¿vale? Que son todas estas, las 7.0 algo, ¿vale? Bien sean de aguas pluviales, residuales, electricidad, gas, etcétera, etcétera, ¿vale? Que estas se utilizan para hacer esquemas en instalaciones, como veremos en el curso después de 0 a 100, que es para hacer un modelo estándar de reforma de vivienda. Las utilizaremos muchísimo en la parte de maquetar planos de instalaciones. Bien, estas líneas vamos a explicar un poquito cómo funcionan y cómo están creadas, por si en algún momento las queréis editar o las queréis adaptar a vuestro estudio, que lo podáis hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Como veis aquí, bueno, cuando seleccionamos esta línea, aquí nos pone qué tipo de línea es, ¿vale? Línea fina. Y aquí aparece el estilo de la línea. Si la quisiéramos cambiar, vamos aquí en el desplegable y tenemos todas estas líneas que os hemos mostrado antes en el cuadro, ¿vale? Sería tan fácil como darle aquí y entonces cambiaríamos de línea. Pero esta línea, ¿cómo sé yo qué grosor tiene, qué patrón, qué color, ¿no? ¿Esto de dónde se puede ver? Pues esto tenemos que ir a la pestaña de gestionar. Siempre que tengamos que ver cosas de anotación, sobre todo, y cómo gestionar este tipo de información, está la pestañita de gestionar, ¿vale? Esto es muy útil. Venimos a configuración adicional, a la llave inglesa que digo yo, y aquí tenemos estos tres iconos que definen el estilo de la línea, el grosor de la línea y el patrón de la línea. Vamos a explicar un poquito por encima cómo funcionan, si os parece, ¿vale? Vamos a entrar a estilos de línea, porque aquí nos aparecerá, le damos al más para ver el desplegable, todas las líneas que están en nuestro proyecto, ¿vale? Y aquí está toda la información de la línea, tanto el grosor de la línea, como el color, como el patrón de la línea, ¿vale? Es como una especie de tabla resumen de todas las líneas que tenemos en el modelo. Esto va súper bien, ¿eh? Es muy importante que lo tengáis localizado porque lo vais a emplear mucho, ya veréis. Entonces, por ejemplo, líneas finas, estas tres que estamos hablando, finas, medias y anchas. Pues, por ejemplo, las líneas finas tienen un grosor de línea de 1, las líneas medias un grosor de línea de 2, y las líneas anchas un grosor de línea de 3. Esto lo podríais modificar. Si quisierais las anchas ponerle más grosor, pues venís aquí y ponéis otro número. Tenéis del 1 al 16, ¿vale? Ahora veremos de dónde salen estos valores. Bueno, estos números, que después se traducen en valores de grosor de línea, ¿vale? La dejamos en 3. Luego el color de línea, pues bueno, si queremos cambiar las líneas anchas, le damos a negro y ponemos cualquier otro color, ¿vale? Le damos a aceptar y luego si queremos Pantone, pues bueno, lo podemos buscar aquí, ¿vale? Cómo funcionan los colores. Y luego el patrón de la línea, pues lo mismo. Si le damos aquí, podemos tener todos los patrones de línea que ya veremos dónde están definidos, ¿vale? Ahora os lo enseñaré. Esta es la tabla resumen, digamos. Si queremos
por ejemplo, profundizar en el tema del grosor de la línea, debemos venir a grosores de línea, ¿vale? Y aquí aparecen como 3 pestañitas. Grosores de línea del modelo, que es para elementos de modelo, es decir, que están modelados, bien sean muros, ventanas, etcétera, etcétera. Nosotros estamos hablando de líneas. Las líneas no se modelan. No existen en un espacio físico en 3 dimensiones en el modelo. Es una línea de anotación que nosotros dibujamos en una vista en concreto. Es decir, tú dibujas una línea en un plano, pero luego en el modelo no está esta línea. Esto tenemos que ser conscientes, ¿eh? Son líneas de anotación, es decir, no existen en el mundo físico. Hay otro tipo de líneas en Revit que se llaman líneas de modelo, que sí que existen en el espacio físico. Es decir, tú dibujas una línea en un plano, línea de modelo, pero cuando vas al 3D la puedes ver en 3 dimensiones. Tiene un nivel, etcétera, etcétera, ¿vale? Las líneas de anotación no tienen esa condición física de 3 dimensiones. Están solamente en la vista en la que estamos dibujando. Esto es importante. Las líneas de modelo, de anotación, perdón, aparecen solamente en la vista en la que estamos trabajando. Si tenemos una planta baja y dibujamos una línea de anotación y vamos a otra planta baja que tengamos o una planta superior, no aparece esa línea, ¿vale? Es muy útil para trabajar en planos, sobre todo, o en anotaciones. Por eso se llaman líneas de anotación. Bueno, entonces venimos a la pestañita de líneas de anotación, que es lo que nos interesa cuando estamos hablando de este tipo de líneas. Y aquí vemos que tenemos 16 valores, los que veíamos antes en la tabla resumen, ¿vale? Si os acordáis, la línea fina tenía valor 1, la línea media tenía valor 2 y la línea ancha tenía valor 3. Esto implica que la línea fina va a tener un valor de 0,06 milímetros. Esto es como si tuviéramos un rotring, un rotulador de toda la vida, como se hacía antes el dibujo, ¿vale? Con una punta de 0,6 milímetros. Y la línea ancha pues tiene 0,15 milímetros, el grosor de la línea, ¿vale? Esto es muy útil porque independientemente de la escala a la que estemos trabajando los planos, las líneas siempre van a tener este grosor. Es decir, podemos estar trabajando a escala 1.1000 o a escala 1.10.000 si estamos trabajando en temas de urbanismo, pero si tú haces una línea fina, pues va a tener un grosor de 0,06. Si estamos trabajando en un detalle de arquitectura, en un detalle constructivo, lo mismo, si dibujamos una línea va a tener este grosor, es decir, se va a imprimir con el grosor de 0,06 milímetros. Esto va muy bien, porque tú sabes que cuando dibujas una línea fina va a quedar bien impresa siempre. No es como un CAD que tenías que estar muy consciente de a qué escala tenías la línea para que luego a la hora de imprimir lo tuvieras que escribir para que saliese de una manera o de otra, ¿no? Con Revit todo este problema nos lo ahorramos, ¿no? Bueno, esto implica que de la línea esta a esta línea pues hay 3 veces más grosor, ¿vale? Si nosotros venimos aquí a las líneas y acercamos mucho el zoom, veis este tipo de línea, y yo si bajo la línea media, bueno, ahora está muy abajo, la línea media será así y la línea ancha pues será el triple que esta línea, ¿vale? Bueno, para que lo sepáis. Ah, por cierto, si esto no lo veis, si cuando hacéis zoom no veis las líneas tan gordas, que no os debería pasar, es porque tenéis desactivada esta función, ¿vale? Líneas finas. Le dais aquí, si la tenéis activada, por mucho que acerques el zoom, va a ser una línea vectorial, es decir, no tiene grosor. Esto va muy bien para trabajar, pero si queréis ver alguna vista de impresión de cómo quedarían los planos, pues le dais aquí y entonces podéis ver más o menos el grosor de la línea, ¿vale? Esto por un lado. ¿Qué más? Ah, bueno, sí, los patrones de línea, que también es importante. Le damos a patrón de línea y aquí tenemos todos los patrones de línea que existen en nuestra plantilla de BIM, ¿vale? Como veis, la más importante es la que hace referencia al punto 7, que son instalaciones, ¿vale? Porque hemos ido creando un patrón de línea con cada una de las instalaciones porque es más cómodo después modificarlas, porque en tema de esquemas la gente es un poquito más, pues bueno, le gusta trabajarlo más a su manera, es decir, a nivel de estudio lo cambian más a menudo, por eso decidimos poner muchas para que luego, pues si estamos hablando de un circuito de retorno lo podamos tocar, o si es una extracción de un baño, de un lavadero, también sea más fácil, ¿vale? Los que vamos a utilizar normalmente van a ser estos de aquí. Los de AEC, que esto hace referencia a los códigos del Reino Unido, de los protocolos BIM que tienen allí, los tomamos prestados de esa fuente. Y luego estos de aquí, básicamente, los de trazo pequeño, trazo largo, o puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Si por ejemplo vamos a un trazo, o yo qué sé, esta línea por ejemplo, ¿vale? Le damos a editar para ver cómo funciona. Tenemos esta pestañita. Las líneas en Revit siempre funcionan de la misma manera. Tenemos una parte que son trazos y una parte que son espacios. No hay más. Es muy simple, ¿vale? Y esto se repite constantemente. Entonces, si queremos hacer una línea punteada, como es este caso, de 1,5 milímetros, pues quiere decir que el trazo va a tener un espesor, es decir, una longitud de 1,5 milímetros, y luego va a haber un espacio de 1,5 milímetros y luego se repite el ciclo. Es decir, va a haber otro trazo de 1,5 y otro espacio de 1,5, ¿vale? Aquí tenemos no sé cuántos huecos hay, una animalada. 20 huecos, por si quisiéramos hacer combinaciones de trazo, espacio, punto, ¿vale? Que es lo que hay. Porque bueno, son
trazo, punto y espacio, ¿no? Los tres conceptos con los que se trabajan las líneas en Revit. Vale, esto es lo que haría referencia a las líneas. Son muy fáciles de configurar. En el momento que has trabajado un poquito con ellas, pues ya sabes más o menos cómo se trabajan. Con estas líneas que os hemos creado nosotros, son más que suficientes para hacer el 99% de los proyectos de reforma o de obra nueva. Pero si quisierais hacer uno nuevo, pues es muy fácil. Venís a gestionar, configuración adicional, estilos de línea, le dais aquí al más y aquí venís a nuevo. Le damos a nuevo, introduciríamos aquí el nombre que quisiéramos y lo pondremos en la categoría de líneas, ¿vale? Y entonces pues se nos añadiría a esta lista que tenemos, ¿ves? Y aquí pues lo mismo, podríamos la proyección, el color de la línea o el patrón de la línea. ¿Vale? Es muy fácil. Más cosas que vamos a tratar en este vídeo así por encima. Los textos, ¿vale? Aquí lo mismo, tenemos textos por subdisciplina. Acordaos que subdisciplina, en este cuadrito lo tenéis, básicamente son los planos que vamos a acabar maquetando, ¿vale? Es el último eslabón de toda la cadena de información que teníamos. Y aquí os hemos creado una serie de textos, que tampoco son muchos, pero también son muy útiles y son los que vas a utilizar casi siempre, ¿vale? Hay una parte que son textos de management, que es lo de MNG, que es un tipo de texto que ponemos de forma auxiliar o para hacer alguna anotación en el proyecto. Y básicamente son textos de 1 milímetro, 1,5, 2 y 3, y luego de color negro y color rojo, ¿vale? Esto se puede hacer para el tema de anotaciones o si hay que hacer revisiones de planos, utilizamos este tipo de textos, ¿vale? Luego estarían los textos de tablas de planificación, lo mismo, textos de albañilería, de situación de emplazamiento, arquitectura, estructura, memoria, detalles e instalaciones, ¿vale? De instalaciones podría haber más tipos de textos. Si quisiéramos poner textos en color verde o en color rosa que hiciera referencia a las subdisciplinas, pues por ejemplo tener un tipo de texto para cada una, saneamiento, fontanería, ventilación, climatización, se podría hacer, ¿vale? Pero nosotros básicamente con estos dos textos ya trabajamos. Se podrían hacer, es muy simple de hacer. ¿Cómo funcionan los textos en Revit? Bueno, pues si venimos a un texto, por ejemplo seleccionamos este texto y lo editamos, nos sale esta pestaña, ¿vale? En la que podemos definir el color del texto, el grosor de la línea, que este grosor es el mismo para líneas que para textos, acordaos. Si queremos un grosor de línea diferente se puede tocar aquí, aunque yo recomiendo tenerlo en el valor de 1. Ahora veréis por qué. El fondo si es transparente o opaco, si se puede mostrar el borde, desfase de la línea directriz si queremos que tenga directriz, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto es el tipo de línea. El tamaño del texto, que es muy importante, y poco más. Estos de aquí no los tocaremos, ¿vale? ¿Por qué son importantes o qué diferencia los textos de Revit de otros programas de CAD? Pues bien, los textos de Revit, si queremos cambiar el tamaño de un texto, tenemos que crear un tipo de texto nuevo. Y esto, cuidado, porque al principio puede sonar un poco raro. Es decir, yo me acuerdo en CAD que ponías un texto y si se veía muy pequeño decías, bueno, selecciono el texto en concreto, en vez de ponerlo a 2 milímetros lo pongo a 3, perdón, y entonces el texto se hacía más grande. Solamente ese texto, el que estabas tratando. Aquí no, aquí recordad que los textos son familias. Si yo modifico este que pone, por ejemplo, situación 2 milímetros y lo veo muy pequeño y lo pongo de 3 milímetros, todos los textos que sean de este tipo, de tipo situación 2 milímetros, se cambiarán. Entonces tener mucho cuidado, ¿vale? Esto al principio puede parecer un poco que da más trabajo que el que ahorra, pero en verdad no, porque al final lo que hacemos es tener una paleta muy limitada de textos, de tamaños de textos, y sabemos que se van a imprimir todos bien, no tenemos textos discordantes en un plano que aparezca un texto grande, otro pequeño, otro no sé qué. Aquí todos los textos van a ser iguales. Y esto, en el momento que te acostumbras a trabajar con ello, va tremendamente bien, porque te soluciona mucho la papeleta, es decir, aparecen planos mucho más limpios y mucho más equilibrados, porque los textos siempre coinciden, ¿vale? Aquí no puedes tener un texto discordante que tenga 1 milímetro y otro que sea de 2,5 si no los tienes tú creados previamente. Esto te obliga a ser muy ordenado a la hora de trabajar, como casi todo lo que hacemos en Revit, ¿vale? Lo dicho, aquí tenéis todos. Si queréis cambiar los colores y demás, con esto que os he enseñado ya lo podríais hacer, ¿vale? Y el otro apartado es el tema de apartado de las cotas, que es una mezcla entre líneas y texto, ¿vale? Que también tenemos este paquete de cotas y con este casi se soluciona el 100% de los proyectos que vayáis a trabajar, ¿vale? Estilos de cota lineales, pues tenéis también de 2 milímetros, de 1,5 y de 1, del tamaño del texto. Y en colores, pues negro, rojo y verde. Esto normalmente se utiliza en planos de albañilería, pues un tipo de cota para medir la estructura en el mismo plano, otro para medir los planos y otro para medir acabados, por ejemplo, ¿vale? Si queremos hacer un plano así un poco más complejo, pues tenemos estos 3 tipos de cotas que se distinguen por el color, que es muy intuitivo, y a nivel de obra pues van muy bien. Nosotros los empleamos bastante. Y luego tipos de cota angulares, cotas radiales y cotas... estas son cotas radiales, estas serían cotas de diámetro. Esto aquí hay que cambiarlo, es cota de diámetro, ¿vale? De hecho, a ver...
porque no la selecciona. ¿Ves? Cota diametral. Bueno, en vez de radial, aquí hay un error. Diametral. ¿Ves? En Millennial igual tenemos errores, no os preocupéis. Pero en esto consiste, en detectar errores y ir mejorando la plantilla para que al final sea una plantilla que sea muy útil, ¿vale? A nivel de estudio lo mismo. Si queréis ir cambiando la plantilla y mejorándola, que es lo que tenéis que hacer, esto es una base, pero después vosotros a medida que vais trabajando en proyectos diréis, pues aquí me hace falta una línea más que voy a utilizar mucho. Pues perdéis un poco de tiempo, la creáis, la guardáis en la plantilla, que ya explicaremos cómo se hace, y así cuando empecéis un proyecto después ya tenéis esa línea configurada, ¿vale? Nada más, no os quiero liar más, ni quiero invertir más tiempo en este vídeo. Esto es lo que hace referencia a las líneas de anotación, textos y cotas. Y posteriormente veremos, yo creo que estructura, algo de muros y acabados, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo. Cuidaos.